Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Qué gusto para nosotros siempre darles la más cordial bienvenida a este espacio de información, de opinión, pero también, como ustedes ya nos van conociendo, de profunda reflexión respecto de los temas que los escogemos para compartirlos con ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro saludo a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. También a través de el internet en vivo.asambleanacional.gov.es, proyectándonos hacia el mundo, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Para quienes están siguiendo este programa de diálogo a través de la televisión, están siendo testigos de los cambios que paulatinamente los estamos impulsando y los estamos también proyectando pensando en ustedes. Ya vamos cambiando el mobiliario, vamos cambiando también las formas, pero en cuanto a los contenidos nos mantenemos con el mismo profesionalismo y la misma profundidad del caso cuando se abordan los distintos temas. Gracias por atendernos, gracias por sintonizarnos. Y para quienes siguen la radio, igual, con esa filosofía de compromiso con la comunidad 100%. Para la jornada del día de hoy hemos seleccionado un tema que lo estamos abordando y lo estamos conversando desde hace algunos programas y lo vamos a seguir haciendo, dada la trascendencia del mismo. Este tiene que ver con el todavía proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Dos invitados muy especiales. En la primera parte estaremos con el señor asambleísta, el doctor Antonio Pozo, representante de la provincia de Imbabura por el Partido Avanza. El doctor Pozo también integra la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. En la segunda parte estará con nosotros el asambleísta de Sucumbíos por Alianza País, Armando Aguilar, quien integra la Comisión de Educación. Vamos a recibirle al doctor Pozo, saludándole, dándole nuevamente esta bienvenida y anticipándole a él y a ustedes, amigas y amigos, que también les vamos a compartir un trabajo que lo proyectaron hace unas pocas horas nuestros compañeros del noticiero de la televisión legislativa y que recoge el trabajo que se hizo ayer en el Pleno precisamente con motivo de este tema. Pero antes de ello, el saludo del doctor Pozo. Qué gusto. Muchas gracias, Nancita, por invitarme a este espacio informativo. Qué gusto compartir esta mesa de diálogo. Gracias, doctor. Vamos entonces con lo ofrecido. Este informe de nuestros compañeros de la televisión legislativa, Departamento de Noticias. Con 91 votos y 28 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar la noche de ayer. La sesión 321 del Seno de la Legislatura se extendió hasta las 22 horas. La lectura del informe, elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Legislatura, la exposición del documento estuvo a cargo del asambleísta del Movimiento Alianza País, Betty Carrillo. No es verdad que solamente ahora se puede contratar con plazo indefinido. Carrillo defendió la reforma al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social. Reiteró que el Estado garantizará el pago de pensiones jubilares únicamente cuando el Seguro Social no cuente con los recursos necesarios. De ninguna manera se va a dejar a un lado al Seguro Social campesino, todo lo contrario. El Estado será responsable, subsidiario y garantizará el pago de las pensiones al sistema de la seguridad social. Cristina Reyes aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa de debate la inclusión de más de 1.400.000 trabajadoras del hogar a la seguridad social, además del límite a las utilidades de los trabajadores del sector privado. 16.000 trabajadores que se les pone techo a sus utilidades para tomar esos recursos y poder financiar esta prestación. ¿Para qué sirve este aporte? No para pagar las pensiones de mañana, porque para eso hay liquidez. Este aporte sirve para que el fondo de pensiones, que es el más importante de la Ley de Seguridad Social, se capitalice. Otro punto que incluye el proyecto de ley es la fijación de montos de pensiones, pues estas incrementarán cada año de acuerdo al nivel de la inflación del año anterior, según lo determine el INEC. Pero no hace lo mismo con el aporte que el Estado da a las pensiones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Claro,
y es del 60%. No se aumenta la edad para jubilarse. Mucho se quiere manipular y desinformarnos. No se aumenta la edad para jubilarse. Al segundo debate del proyecto de ley no acudieron los legisladores del partido Avanza, aliado al régimen. Las curules de los 5 asambleístas lucieron vacías durante todo el día. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Iniciamos precisamente por esa decisión que tomó ayer el bloque del partido Avanza de no participar de este segundo debate y obviamente también no participar de la votación. ¿Cómo fue esa decisión y cómo se sienten luego de haberse aprobado este proyecto de ley, doctor? Bueno, tranquilos con nuestra conciencia porque evidentemente el partido y nuestro bloque parlamentario nos reunimos previamente, luego de que ya conocíamos el informe para segundo y definitivo debate de este proyecto de ley. Y la decisión que adoptamos en forma unánime es precisamente no asistir al debate de esta temática, básica y fundamentalmente por una razón. Porque aquí, lamentablemente, proyectos de tanta trascendencia se aprueban en combo, en paquete. Ese proyecto tiene algunas cosas sumamente importantes que nosotros los hubiésemos apoyado. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en el trabajo, el tema de la no discriminación a la mujer trabajadora cuando está embarazada, la no discriminación en temas de género, de raza, etc. La propia incorporación de las mujeres trabajadoras, amas de casa, a la seguridad social, aunque no hay claridad en sus fuentes de financiamiento y otros temas. Pero el tema del 40%, su eliminación del fondo de pensiones, eso no lo compartimos en absoluto. ¿Ese fue el determinante para no asistir? Es lo determinante. ¿Por qué? Porque no podíamos avalizar con nuestra presencia la aprobación de un hecho inédito, curioso, desde nuestro punto de vista insólito, que la Asamblea Nacional, el gobierno en general, pretenda eliminar el aporte al fondo de pensiones del 40%, que dicho sea de paso incluso está contemplado en la propia Constitución de la República y en el presupuesto general del Estado, porque esa es la fuente de financiamiento para el pago de las pensiones jubilares. Pero se ha dicho de parte del gobierno que no es que desaparece, sino que se lo va a ir midiendo conforme haya la necesidad de esos recursos. ¿Eso no les tranquilizó tampoco a ustedes? Para nada, Nancita, porque esto es parecido como le oí a algún legislador hablar de que si yo tengo una deuda con usted, le digo, este momento ya no le pago. Rompo la letra de cambio y después veré, pues si es que hay posibilidades, le pagaré. ¿La gráfica es propicia para esta comparación, para este caso? Por supuesto, ¿sí? Porque supongamos venga otro gobierno y diga, a ver, ¿cómo así? ¿Quién me obliga a mí a pagar? Pero si usted tiene una letra de cambio, tiene un compromiso suscrito, está obligado a hacerlo, so pena de que pueda ser incluso sometida pues a retaliaciones hasta de carácter legal. Eso es lo que pasa en este tema. Este punto del 40% más el paso de Ramiro González por el IES, ¿se sumó también para esa decisión, doctor? ¿O no tuvo mayor cosa que ver la situación de Ramiro González? No, la presencia de nuestro compañero Ramiro González, primero en el IES durante 5 años, por confianza personal del presidente de la República, a él por su capacidad. Y luego, pues, casi un par de años en el MIPRO, en el Ministerio de Industrias y Productividad, se debe a lo mismo, a esa confianza de orden personal. Hoy, en la mañana, el economista Ramiro González, cuando dio una rueda de prensa, señaló con absoluta claridad lo que yo siempre digo. Avanza no ha tenido ni tiene ninguna alianza con el movimiento político de gobierno. ¿Qué tiene entonces? Nada, algunas sinergias simplemente. Acercamientos. Algunos acercamientos, porque siempre hemos venido apoyando, como a usted le consta, algunos aspectos positivos que se impulsan aquí en la legislatura y los aspectos que los consideramos negativos simplemente no los apoyamos. Por eso mismo me llamaba la atención, porque ya en otras ocasiones no ha habido ese entendimiento 100% en proyectos, por ejemplo, recuerdo de los fondos de cesantía. No hay todavía un entendimiento de 100% sobre la enmienda constitucional en el tema de la reelección. Sin embargo, ustedes ahí se mantienen, han venido a los debates y cuando han tenido que abstenerse, así lo han hecho. Pero hoy se sintió realmente esa decisión. Sí, porque eso lo discutimos previamente, lo consensuamos y lo pusimos en práctica. Vinimos acá, convocamos
antes de la instalación de la asamblea del día de ayer, a una rueda de prensa, estuvieron todos los medios, dimos a conocer nuestra posición, no acudimos al debate, no queríamos avalizar con nuestra presencia un hecho insólito que iba a ocurrir, como en efecto ocurrió, con 91 votos que pasarán a la historia. Ya veremos más adelante, cuando esas pensiones jubilares se vuelvan sin sustento, qué va a pasar para la historia aquellos que votaron por esta determinación. Esto es grave. Nosotros hemos planteado adicionalmente, no es que estamos en contra porque sí, es decir, no somos que miramos las cosas en blanco y negro. Hemos propuesto una salida a la temática de la seguridad social. La seguridad social es un tema muy sensible en el país. No puede tratarse de la manera tan atropellada y por parches como se ha aprobado el día de ayer, simplemente para cubrir un tema fiscalista de déficit de carácter económico que hoy por hoy está soportando el gobierno nacional. No puede ser así. Nosotros hemos dicho que no puede jugarse adicionalmente con las cifras. Aquí viene una persona y habla de que el déficit actuarial es de 22.000 millones. Viene otra persona que es de 5.000 millones. Viene otra persona que el no pago de la deuda del Estado en salud es 1.875 millones de dólares. El no pago del 40% significa alrededor de 1.100 millones. Eso sí consta incluso en el presupuesto general del Estado. ¿A quién creemos? Dicen que tenemos superávit. Superávit. Si existiese superávit, Nancita, por favor, ¿por qué entonces no se pagan las bonificaciones patronales para la gente que quiere jubilarse? En el magisterio ecuatoriano está sucediendo eso. La gente quiere jubilarse y ya no puede recibir ahora el bono patronal del Ministerio de Educación que le daban 35 o 40 mil dólares, ya no reciben nada. Una persona que sí debe tener y muy fresca esta información sobre las deudas, sobre los aportes, sobre las inversiones, es precisamente el economista Ramiro González. Por supuesto. Entonces ustedes en eso también, creo yo, habrán fundamentado la decisión que tomaron el día de ayer. Él justamente en la rueda de prensa de esta mañana señaló con absoluta claridad precisamente esos temas. Él conoce muy bien, ha estado 5 años dirigiendo la seguridad social, la única época probablemente en la historia del país donde la seguridad social tuvo un repunte, una potenciación, un desarrollo cuantitativo muy importante que nadie lo puede desconocer. Él conoce las cifras y él ha reconocido que estamos en contra de eliminar el pago del 40% del pago de pensiones. Igualmente reconoce que hay esa deuda a las prestaciones de salud. Lo que pasa es que él señalaba asimismo con absoluta claridad el día de hoy que no se puede cuantificar porque todo el mundo juega con las cifras. Todo el mundo juega con las cifras. Por eso nuestra propuesta de que se haga un estudio integral de la temática de la seguridad social, con estudios actuariales absolutamente actualizados, objetivos, independientes, que pongan así en la mesa las cifras, para que sobre esa base lleguemos a una especie de acuerdo nacional, ojalá el único acuerdo nacional entre los actores básicos involucrados en esta temática para hacer una ley de seguridad social que satisfaga a todos, que salga por consenso y no a saltos y a brincos para satisfacer una necesidad de carácter fiscalista como ocurrió el día de ayer. Pero esos requerimientos de informes actuariales, de mediciones exactas, va a llevar tiempo. No necesariamente, porque un estudio actuarial lo hicieron en el 2013, me parece que fue el último. Muy bien si se contrata por parte de la propia Seguridad Social, que tiene los recursos para esas cosas, inmediatamente puede ponerse plazos para que en un mes máximo unos par de meses, ya tengamos esos estudios actuariales y sobre esa base se llegue a consensos para este gran acuerdo nacional que nosotros demandamos, porque el tema de la seguridad social no puede tratarse así. Imagínense los aspectos de orden discriminatorio. ¿Cómo así las Fuerzas Armadas, la policía, tienen el 60% del aporte del Estado y a ellos no los tocan? Y al resto sí, de comunes y mortales de 3 millones de afiliados a la seguridad social, ya se complica con esto. Al 500.000 de jubilados ya se complican con esto. Sobre esos temas vamos precisamente a volver luego de unos mensajes que hemos preparado para nuestros amigos y amigas oyentes y televidentes para continuar con diálogo. Pero antes de irme no me puedo quedar con esta pregunta. Generalmente soy bien pensada, pero ahora me va a permitir, doctor Pozo, ser mal pensada. Si se hubiesen requerido los 5 votos de Avanza para aprobar este proyecto de ley, ¿ustedes hubiesen tomado la misma decisión? Por supuesto, porque aquí no estamos con cálculos cuantitativos, sobre todo en el tema de la votación, porque en el pasado inmediato, ya estamos más de 2 años de este periodo legislativo, las filas de aliancistas del
gobiernismo nunca, a los 5, podemos ser insignificantes en cuanto a número de votos, nunca nos dijeron, por favor, necesitamos el voto de ustedes para tal o cual proyecto. Nunca, jamás. Vamos a hacer la pausa. Vamos a cumplir con nuestro compromiso de entregarles a ustedes importantes mensajes y luego volveremos para la segunda parte de este diálogo con el doctor Antonio Pozo, nuestro primer invitado hoy en el programa. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Ya estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el señor asambleísta Antonio Pozo, representante de la provincia de Imbabura por el partido Avanza. Ya nos ha dado a conocer algunos puntos muy interesantes respecto de cómo se provocó esa decisión que tomaron ayer el bloque de Avanza para no participar en el segundo debate y obviamente tampoco en la votación del proyecto de ley de justicia laboral. Y ahora vamos a hacer cumplimiento de lo que hemos titulado a este segmento, los puntos polémicos precisamente de este proyecto de ley. Uno de ellos, lo relacionado con la seguridad social para el trabajo en el hogar. Quienes han hecho el análisis, quienes participaron en el debate ayer, doctor, decían que no todo está muy claro ni todo es color de rosa. Hay algunos aspectos que se debería aclarar en la ley. Su punto de vista. Por supuesto, es un tema sumamente polémico, siendo loable la eventual incorporación de 1,5 millones de amas de casa a la seguridad social, en vista de que la propia Constitución habla de la universalización de los servicios de la seguridad social. Digo, siendo loable este planteamiento, pues yo no lo veo realmente sustentable. ¿Por qué? Porque el financiamiento no es claro. El propio proyecto no habla con absoluta claridad. Se dice que habría aportes las amas de casa desde $2 a unos 45, 50 dólares. Y que todo ese aporte dependería de la situación socioeconómica de las amas de casa. ¿Cuándo se va a realizar esa investigación? Para 1,5 millones de gente, que no es tan simple. Pero más que eso, lo más grave desde mi punto de vista es que las amas de casa eventualmente incorporadas a la seguridad social tendrían que aportar 20 años y luego de eso poder acceder simplemente a una pensión jubilar que sería mínima de 70, 80 dólares dependiendo de la situación socioeconómica y de los estudios que se realicen al respecto, pero no van a tener atención de salud en el seguro social. Si lo fundamental, al menos para una persona mayor, trabajadora, es la atención de salud. Eso es lo básico y lo fundamental. Si no hay esa prestación, entonces esto resulta pues medio demagógico. Pero antes no tenían nada, ni siquiera esa jubilación, ni siquiera esa cobertura en caso de invalidez, que también cubre el proyecto. Pero ya, si no hay la atención de salud, la gente al menos de avanzado, de mediana edad, busca los servicios de la seguridad social, una afiliación incluso de carácter voluntario. ¿Para qué? Para buscar por lo menos la atención de salud, porque con el transcurrir de los años a las personas nos va afectando los niveles de las enfermedades, evidentemente. Hay otro punto, el relacionado con la mensualización de los décimos. ¿Cuál es su punto de vista también, doctor? Mire, este es un tema para mí sumamente especial y complejo. ¿Por qué? Se dice en el proyecto que la gente será pagada en forma mensualizada los décimos. Y aquel que desee que no sea mensualizado y que le paguen en agosto y en diciembre, tendría que hacer una solicitud. ¿Por qué no plantearon al revés el tema? Es decir, que a todo el mundo se le pague como en efecto ha venido ocurriendo. Es decir, el 14º cuando inician las clases. Y el 13º cuando tenemos una complicación de gastos en diciembre, en Navidad. Pero aquí le cambiaron los papeles. Y eso para mí no permite el ahorro de los ecuatorianos. Pero un valor básico. Hay una experiencia que se está aplicando con los fondos de reserva, por ejemplo. Cuando usted no desea, lo deja por escrito, lo manifiesta así. Y si no manda esa carta, se le entrega mensualmente. Creo que con esa experiencia se pudo haber aplicado en esta ocasión. ¿Pero por qué no lo hicieron? Al revés. ¿Por qué cree usted que no lo hicieron? Porque hay algunas connotaciones en esta temática. ¿Ah, sí? Primero,
porque se busca aparentar ante la faz pública de que está subiendo la remuneración en el país. Usted sabe bien que un 14º, un 13º sueldo no se incorpora cobrándose en agosto y en diciembre al monto de la remuneración básica. Pero si ahora esos décimos lo van a pagar mensualmente, es decir, incorporando los 50 o 60 dólares al mes, primero, no hay ningún ahorro, porque dinero de bolsillo no se ahorra. Y segundo, eso aparenta el incremento de una remuneración mensual que a la postre le complica al ciudadano, al trabajador, porque tiene que incrementar el aporte al Seguro Social. Tiene que incrementar el aporte y el pago al servicio de rentas internas. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Dos temas de los que ya hemos abordado, de los cuales no habrían ustedes estado de acuerdo, por lo menos supuesto, usted al menos no yo. está de acuerdo. Así es. Pero usted decía, hay puntos en los que sí queríamos pronunciarnos y votar a favor. Me imagino de pronto que se tiene que ver con la distancia que va a ser menor entre quienes ganan mucho y otros que ganan casi nada, estando en la misma empresa. ¿Va por ahí de pronto? Ese es un tema, puntos? por ejemplo, que busca la equidad. Por supuesto es un tema positivo. Bueno, ¿cómo no lo vamos a apoyar en una situación de esta naturaleza? Y otros, eso de buscar, por ejemplo, la estabilidad de los trabajadores, que no exista discriminación porque alguien es dirigente laboral. Porque era común, pues aquí alguien dirigente sindical, dirigente laboral. Es un peligro. Un peligro porque hay que despedirlo, hay que votarlo, buscar cualquier mecanismo para votarlo del trabajo. A una mujer embarazada, por favor, por el delito, entre comillas, de embarazarse, hay que sacarla del trabajo. O alguien incluso discriminaciones de orden racial. O por convicciones sexuales diferentes, afuera del trabajo. Eso no está bien. Esos son aspectos positivos, por ejemplo, del proyecto. Nosotros nos hubiese encantado votar a favor de eso, pero como aquí se vota en combo, por eso nuestra actitud de no avalizar una votación en combo, donde hay aspectos polémicos, sobre todo el del 40% que eliminan el pago de las pensiones jubilares. No podemos dejar fuera de esta conversación con usted, doctor, lo relacionado con los límites a las utilidades. Ahí también hay distintas lecturas, distintas opiniones. ¿Cuál es la suya? Primero, es inconstitucional el planteamiento, porque la Constitución Política del Estado reconoce las utilidades para los trabajadores. Primero, el primer paso tenía que haber sido reformar la Constitución. Pero aquí queremos reformar la Constitución con una ley particular. Eso es ilegal. Es ilegal, es inconstitucional. ¿El proyecto podría terminar siendo inconstitucional? Cualquiera puede demandar la inconstitucionalidad. Y si aquí existiera una Corte Constitucional autónoma e independiente, debería aceptar esa demanda de inconstitucionalidad. Bien, ¿tiene usted más elementos sobre este tema de las utilidades? Ahora lo otro, en el tema ya práctico, social, por supuesto, es justo que no existan, por ejemplo, privilegios para unos pocos que reciben altas utilidades y perjuicios para gran cantidad de trabajadores que ni siquiera conocen lo que significa una utilidad. Entonces, poner límites a eso para que de los recursos sobrantes de esas utilidades que significaron privilegios puedan ser utilizados al menos una parte en el proyecto de incorporación de las damas de casa, positivo. Pero en el ámbito ya eminentemente formal, inconstitucional. Ahora, también se podría haber encontrado alguna alternativa para que los que trabajan en empresas donde se genera utilidades reciban también utilidades, es decir, que no siga esa vida de siempre, no hay utilidades, no hay utilidades, no hay utilidades, mientras hay otras empresas que, sea como sea, entregan sus utilidades. Claro, porque aquí también entra otro jueguito, pues el famoso juego de la declaración del impuesto a la renta. Aquí siempre se ha manejado en este país, lamentablemente, la famosa doble contabilidad. ¿Qué hacen las empresas? Tienen la doble contabilidad. La ficticia, que es para el servicio de rentas internas, tenemos pérdidas. Y la real, la interna de ellos, donde tienen ganancias. ¿Con cuáles trabajan? Con la ficticia. Con esa engañan al servicio de rentas internas y muchas veces no pagan impuestos porque dicen que están trabajando a pérdida. Entonces, ¿qué utilidades puede generarse desde ese punto de vista? Ahí tiene que meter mano el servicio de rentas internas y no simplemente en la tienda de la esquina haciéndose los bravucones, poniéndole clausurado porque no han entregado una factura.
Doctor, el proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea, pero el presidente de la República, en su capacidad de colegislador, lo puede vetar. ¿Ustedes anhelan o guardan esperanza de que a lo mejor algunos de estos puntos puedan ser corregidos por el presidente de la República? Yo personalmente no tengo ninguna esperanza desde ese punto de vista, porque todo el mundo sabemos que la Asamblea Nacional es una caja de resonancia de lo que ocurre en Carondelet. Es decir, la absoluta mayoría, por no decir la totalidad de proyectos de ley que aquí hemos aprobado, vienen desde Carondelet. La iniciativa legislativa está vedada. La situación política del bloque de Avanza en la Asamblea, luego de esto, más los otros aspectos que hemos conversado y que se podrían venir, ¿en qué situación los deja? Más unidos que nunca. ¿Sí? Como nunca, Nancita, hemos tenido... Usted me ha visto cómo muchas veces voto yo. He votado solo en contra de muchas cosas y mis compañeros han votado a favor o se han abstenido. Hoy más que nunca nos hemos unificado. Partiendo de este tema de la aprobación atropellada de la reforma a la Ley de Seguridad Social, yo creo que este es un precedente muy importante para nosotros, para de aquí en adelante caminar sólidamente unidos. Ahora sí, ya sin ataduras de ninguna naturaleza, fortaleciendo a nuestro partido y pensando en lo que siempre pensamos, alto y lejos. Nuestro partido nació para tomarse el poder político del Estado y para eso estamos. ¿Esta conducta podría ser replicada en otros proyectos de ley sin descartar que podría pasar también esta conducta política en la Asamblea en el tema de las enmiendas a la Constitución? Pero por supuesto, allí vamos igual cuando ya se llegue pues, al segundo y definitivo debate, que falta casi un año. Ahí se van a ver igual nuestras posturas. Estamos en contra de la reelección indefinida. Es postura oficial de nuestro partido. Y en los otros temas de las 16 o 15 enmiendas adicionales también tenemos conflictos y contradicciones. Ante lo cual estaremos muy, pero muy atentos y se va a poner bastante interesante lo que se viene ya en los próximos meses acá en la Asamblea Nacional, especialmente para quienes disfrutamos haciendo y de la buena política, unos como protagonista y otros haciendo la información política. Muchísimas gracias al doctor Antonio Pozo, representante de la provincia de Imbabura por el partido Avanza e integrante de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a compartir con ustedes importantes mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado, el doctor Armando Aguilar, de los registros de Alianza País en la provincia de Sucumbíos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Para quienes se suman a diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, les informamos que estamos listos para la segunda parte con nuestro siguiente invitado, el asambleísta Armando Aguilar, representante de la provincia de Sucumbíos por Alianza País. Pero también les recuerdo que este programa usted lo puede ver, lo puede escuchar a través de los medios de comunicación de la Asamblea. La radio con su cobertura en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A nivel mundial, a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Canal 42, Guayaquil, Canal 22 y Cuenca, Canal 27. Armando Aguilar, representante de Sucumbíos por Alianza País e integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para conversar con nosotros respecto de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional cuando se aprobó el proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, doña Nancy, amigas y amigos, buenas tardes. Sí, efectivamente, en la noche de ayer, el Movimiento País, la Asamblea Nacional, hizo justicia con un clamor de las amas de casa, de quienes desarrollan el trabajo del hogar no remunerado. Afiliarles a ellas, incorporarles a la seguridad social es un gran avance y es un cumplimiento que estábamos todavía en deuda con el mandamiento de la Constitución de la República. En la Constitución de la República establece que las personas que realizan trabajo del hogar no remunerado
tienen que estar incorporadas a la seguridad social. Es lo que hicimos anoche. Y no solo eso, sino que también incorporamos algunos beneficios a favor de los trabajadores, garantizando la estabilidad, garantizando que no se despida, por ejemplo, a los dirigentes sindicales, que ese despido sea considerado ineficaz, que no se despida a las personas en estado de embarazo, que se garantice, por ejemplo, el contrato de carácter indefinido, se elimina para ello el contrato a prueba, se elimina el contrato de enganche, se elimina el contrato a plazo fijo y se incorporan nuevos derechos para las y los trabajadores en el país, porque no solo era las reformas a la seguridad social, que de hecho es un gran salto, es un proceso de gran importancia para más de 1,5 millones de amas de casa, de mujeres que no gozan de la seguridad social, que no han gozado de todo el sistema de seguridad social. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional, particularmente el Movimiento País, la Revolución Ciudadana, le ha hecho justicia al pueblo ecuatoriano. Planteado así suena muy bien, pero todavía hay algunos aspectos que pulir y los vamos a ir detallando, doctor Aguilar, si me permite. Comencemos con el término, o dado ya por fin, los contratos de plazo fijo, los contratos de enganche, los contratos de prueba. Van los contratos con plazo indefinido. ¿A partir de cuándo, doctor? Ya una vez que se publique la ley, el contrato se constituye en indefinido luego de que haya pasado el trabajador el periodo de prueba. Ya no es contrato a prueba, sino hay un periodo de prueba de 90 días que lógicamente el empleador, el patrono, tiene que establecer si aquel trabajador que lo está enrolando, que lo está contratando, reúne todo el perfil, reúne todas las características que necesita para el cumplimiento de una tarea. Y lógicamente lo que tiene que hacer el patrono es garantizarle la estabilidad. Una vez garantizado y que haya cumplido más de los 90 días, se constituye en contrato indefinido. Y en caso de lo que lo quiera despedir de manera intempestiva, pues tendrá que indemnizarlo a este trabajador. También se considera el tema del desahucio, inclusive para las renuncias voluntarias por parte del trabajador. Esto es que el patrono tiene que pagarle el 25% de la remuneración por cada año de servicio. Eso también es un gran logro porque va a permitir a aquellos trabajadores que queden cesantes de manera voluntaria que al menos se les entregue una retribución económica que les sirva para poder organizar su otra función, su otra, digamos, actividad económica. Se hizo un análisis sobre la pertinencia en cuanto a los tiempos respecto de este contrato a plazo indefinido. ¿Será desde el 2016 o inmediatamente que se publique la ley en el registro oficial, doctor? No, una vez que esté publicada la ley, entra en vigencia con las salvedades que se establecen en las disposiciones transitorias, ¿no? Con las salvedades que se establecen en las disposiciones transitorias para que se ponga en plena ejecución, pero en todo caso ya queda y está aprobado, pues esperamos ya el ejecútese por parte del compañero presidente de la República para que ya se constituya en una norma jurídica debidamente ya vigente en el país. El tema del 40%, ¿cómo se lo analizó, doctor, al interior del bloque? ¿Cómo se lo trabajó con esos insumos en la comisión? ¿Y cómo queda el bloque de Alianza País respecto de este 40% que más sembró inquietudes que certezas? Bueno, yo sí creo que hay un poco de inquietudes, pero no hay para qué preocuparse, no hay que tener temores, porque la propia reforma que se hace del artículo 237 que establecía el 40% de aportes para las pensiones jubilares, no para la seguridad social, sino para las pensiones jubilares, eso pues tuvo y fue necesario en un momento dado de la historia, ¿verdad? Cuando el Estado, por ejemplo, no aportaba sobre el 100% de las remuneraciones. Recordará que antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por ejemplo, los maestros, más de 147,000 que hoy son, aportaban solamente sobre el 30% de su remuneración total. Porque el aporte de los maestros era del básico y el funcional, pero además había los componentes costo de vida, una serie de componentes que prácticamente triplicaban su remuneración. Por eso un maestro, una maestra, cuando se jubilaba, percibía una pensión jubilar de $250, habiendo ganado su último sueldo $1,000 o $1,200. Hoy por hoy, luego de que aprobamos en el 2010 la Ley Orgánica de Educación Intercultural, todos aportan sobre el 100% de su remuneración. Eso, por un lado, mejora las pensiones de los que tengan derecho a la jubilación, pero también mejora los ingresos de la seguridad social. Pero no solo aquello, recordará que también incorporamos en el COIF, ¿no es cierto?,
que se constituye en una contravención la falta de afiliación y que puede ser sancionado el patrono con inclusive la cárcel, ¿verdad? Pero lo que se quiere y lo que se pretende es que se cumpla con una obligación que tiene el patrono de afiliar a sus trabajadores y de hacer uso de ese derecho de todos los trabajadores de acceder a la seguridad social. Mediante ese mecanismo se han incorporado más de 1,5 millones de nuevos afiliados, de nuevos cotizantes, y con la ley que acabamos de aprobar en la noche de ayer, ¿verdad?, se van a incorporar cerca de 1,5 millones de amas de casa, a las cuales el Estado le va a aportar. El Estado le va a aportar valores dependiendo de los ingresos que cada sector de la sociedad tenga, ¿verdad? Le va a aportar desde $9 hasta $16 en el mejor de los casos, ¿verdad? Para que puedan acceder a la seguridad social, este gran sector de la sociedad que no ha estado garantizada por la seguridad social. Pero a lo mejor no va a ser necesario que el gobierno de turno entregue esos recursos si ya en materia de utilidades, por ejemplo, si hay excesos que sobrepasen el límite que se fijó con el proyecto aprobado anoche, tendrá que ir a la seguridad social, aparentemente para cubrir precisamente esa afiliación de las amas de casa o de quienes hacen trabajo en el hogar. No, los excedentes de las utilidades que se acaban de aprobar es para todo el sistema, no es para financiar lo de las amas de casa. Lo de las amas de casa tiene que financiar el Estado. Tiene que financiar el Estado y ahí están... Así quedó, con esa precisión ahí quedó está, con la precisión, aprobado. Ahí están los porcentajes que tiene que aprobar el Estado, que tiene que entregar el Estado a la Seguridad Social. Eso también es un gran aporte que va a hacer el Estado a la Seguridad Social, es decir, se va a aportar por ese 1,5 millones de compatriotas ecuatorianas, de amas de casa, de mujeres que realizan el trabajo del hogar no remunerado. Ahí va a aportar mes a mes el Estado y eso le va a dar mayor sostenimiento, mayor sostenibilidad al manejo presupuestario y financiero de la seguridad social. En el mundo, los sistemas de seguridad social se soportan con 3 afiliados activos y los que están aportando mensualmente para sostener a un pasivo, es decir, a un jubilado, a un pensionista. Aquí en el país actualmente tenemos 7 activos por un pasivo, es decir, 7 afiliados que cotizan mensualmente por un pensionista. Y con el 1,5 millones, por supuesto que vamos a superar los 10, digamos, activos. De todas maneras, el artículo 237, que sustituye al que estaba vigente, pues garantiza y dispone de manera mandatoria, obligatoria, que el Estado tiene que aportar para las pensiones jubilares cuando el seguro, cuando el IES no cuente con los suficientes recursos, aún sobre cualquier otro gasto. Es decir, puede dejar cualquier otro gasto, pero tiene que incorporarlo al presupuesto general del Estado. Es decir, no es que dejamos como una opción, no es que dejamos abierto, no es que dejamos como una posibilidad, sino como un hecho mandatorio de carácter obligatorio. Es decir, si en un momento dado el Instituto de Seguridad Social le dice, oiga, señor presidente, necesitamos, o gobierno, cualquiera que este sea, necesitamos 200, 500, 1,000 millones, tiene que entregárselo y tiene que incorporarlo a la proforma presupuestaria. Para ellos, necesariamente, claro, se tendrán que hacer los cálculos matemáticos actuariales para tener una reserva matemática suficientemente necesaria que no nos permita tener susto, es decir, que no tengamos que, por ejemplo, incorporar en el presupuesto del próximo año 2,000 o 3,000 millones, sino que tengamos la posibilidad de ir incorporando valores que sean necesarios y que le den sostenibilidad a futuro, que le den un sostenimiento a futuro a la seguridad social, de tal manera que no hay preocupación, al menos durante nuestro gobierno, ni durante cualquier otro gobierno, porque esta norma es de carácter obligatorio. Sin embargo, persisten esas inquietudes y muchas de ellas provenientes del propio magisterio. Ayer estuvo aquí en la Comisión General un representante de los maestros jubilados poniendo énfasis en esa preocupación marcada, decía él, que a lo mejor hoy no hay esa necesidad de ese dinero, pero después de 20 años, después de 10 años, puede ya comenzarse a sentir esa falta del aporte de estatal. Lo que pasa es que aquí la oposición ha generado una serie de falsedades, de rumores, de mentiras, y no es la primera vez que lo hace. O sea, lo han hecho inclusive cuando estábamos en campaña del referéndum aprobatorio de la Constitución. Recordará que decía que si aprueban la Constitución, si tiene 2 perritos le va a quitar un hito, si tiene 3 gallinitas le va a quitar 2, que una se quedará con la persona y las 2 para el Estado. Que si tiene, sí, pensaban que todo se va a hacer cargo del Estado, que le van a quitar, que le van a arrebatar, que se va a autorizar el matrimonio entre hombres, y una serie de barbaridades que se dijeron, que se mintieron. Por eso es que la ciudadanía ya no les cree a la oposición.
situación. La ciudadanía ya no pone oídos a esas falsas y a esas mentiras que las dijeron en el pasado y que las siguen diciendo en el presente. Por eso ayer el compañero presidente, mientras nosotros debatíamos y aprobábamos la ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo del hogar no remunerado, él se reunía con más de 10.000 campesinos e indígenas en Cangagua. Ese gran cariño, ese gran respaldo y esa gran confianza que las bases, que el pueblo les da, es porque estamos haciendo bien las cosas, porque nosotros hacemos con transparencia y con mucha responsabilidad. Recordemos que este proyecto de ley vino del Ejecutivo. Doctor, ¿cuánto se mejoró en el trabajo parlamentario respecto de esta iniciativa emitida por el presidente de la República cuando lo envió acá a la Asamblea? Bueno, se han hecho cambios. Por ejemplo, originalmente no se consideraba de ponerle que se incorpore al presupuesto general del Estado. Eso lo hemos puesto como mandatorio, como obligatorio. O sea, simplemente se decía que el Estado financiará. No se disponía que el Estado incorpore al presupuesto general del Estado, aún sobre cualquier otro gasto. Así dice el último inciso del artículo 237 que acabamos de aprobar. Aún sobre cualquier otro gasto. Tiene que incorporarse a la seguridad social. Y luego va a venir una reforma integral de la ley de seguridad social y ahí vamos a poner, pues, de qué manera vamos a darle sostenimiento a futuro, porque de aquí hasta el 2035, hasta el 2047 está completamente financiado, completamente sostenible todo el sistema de seguridad social. Pero hay que pensar de aquí a 50 años, a 60 años, darle toda la viabilidad, todo el sostenimiento financiero. Además que hoy por hoy las inversiones que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del BIES son inversiones muy rentables, muy seguras, que le dan también un ingreso adicional para financiar todos estos rubros de la seguridad social. En el pasado, y eso lo dije anoche en mi intervención, en el pasado todos los fondos de seguridad social iban al Banco Central. ¿Cuánto ganaban de interés? 0 de interés. ¿Cuántos créditos hipotecarios les entregaron a los afiliados? Les pregunté a los de oposición. Antes de nuestro gobierno, ni uno solo. Ni un solo crédito hipotecario. Nosotros ya tenemos, creo que pasamos de los 100.000 créditos hipotecarios y acaba de lanzarse un plan de promover inclusive inversión de casas de carácter, digamos, más accesible para sectores con ingresos mucho más reducidos, de hasta 60.000, 70.000, con intereses de hasta el 6%. Es decir, se ve que hay sostenimiento, que hay sostenibilidad y que hay suficiencia financiera para promover estos programas de inversión. ¿Por qué se mantiene el 60% del aporte del Estado para las pensiones jubilares en Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Es la siguiente inquietud que le vamos a plantear al doctor Armando Aguilar, luego de participarles a ustedes también de estos mensajes importantes a través de la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Vamos a cumplir con el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, y con el doctor Armando Aguilar, nuestro segundo invitado en la jornada del día de hoy, asambleísta de Sucumbidos por Alianza País e integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Habíamos dejado planteada una inquietud, doctor. ¿Por qué reparos a ese pago del Estado del 40% para las pensiones jubilares al IES y no revisar ese 60% que se entrega para el mismo concepto a Policía Nacional y Fuerzas Armadas? A ver, yo creo que hay que hacer una precisión muy clara y concreta en este tema, ¿verdad? La Constitución de la República garantiza la existencia de dos regímenes especiales de la seguridad social y que son el ISFA y el ISPOL, es decir, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y el ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Estos dos institutos son autónomos, cada uno se maneja con sus propias dinámicas y no tienen pues la misma cobertura, no tienen el mismo número de afiliados que el Seguro General Obligatorio, que es mucho más amplio. Nosotros en el Seguro General Obligatorio ahorita están por sobre los 3.200.000 afiliados.
mientras que en las Policía Nacional supongo que no pasarán más allá de 40.000, lo mismo sucederá en las Fuerzas Armadas, de tal manera que en estos dos regímenes especiales de la seguridad social, pues no tienen la sostenibilidad que sí la tiene el seguro general obligatorio. No tienen ellos, por ejemplo, como nosotros tenemos en el Seguro General Obligatorio, el Banco del IES, que genera ingresos cuantiosos por la rentabilidad de sus operaciones crediticias, ¿verdad? Y además debemos tener en cuenta que también la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, tienen una propia lógica y una propia, estructura jurídica para el tema de quedar cesantes o de hacer uso de su derecho a la jubilación. En las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional se jubilan a edades muy tempranas por las propias características que implica el cumplimiento de sus actividades que requiere de mucho esfuerzo físico, de mucha habilidad, de mucha destreza con el tema físico, ¿verdad? Y el tema de la edad pues se pone en juego, se puede poner en riesgo en un momento dado del cumplimiento de sus actividades específicas, sea de la policía o del ejército. Por eso es que las jubilaciones en estos dos regímenes especiales se producen a edades muy tempranas, no así en el tema de la seguridad social, que establece que sea a los 60 años de edad y los 30 de aportes. En estos dos regímenes especiales tienen sus propias características y por lo tanto necesitan del aporte del Estado, y eso sí ya es un aporte permanente porque los requerimientos son permanentes, es decir, ahí sí son permanentes de todos los años, no así en la seguridad social del Seguro General, pues que se requerirán probablemente de aquí a unos 8, unos 10, unos 15 años, pero para ello se tienen que hacer las provisiones necesarias en el Seguro General, que lo haremos, por supuesto buscaremos el mecanismo más adecuado, más idóneo, en una reforma integral que se tiene que hacer a la Ley Orgánica de Seguridad Social. Nada tiene que ver que un pueblo es armado y el otro es... No, para nada. Es por sus propias parte particularidades. Es decir, claro, aquí la oposición pretende posicionar el tema, claro, es que como el gobierno, el presidente o la asamblea les tiene miedo a los militares, a la Policía Nacional, no tenemos por qué tener miedo porque son nuestros compatriotas, son nuestros conciudadanos, son nuestros hermanos, y las armas se les entregó para la defensa, en un caso del territorio nacional, de la soberanía, y también para la seguridad interna y externa en nuestro territorio nacional, para la seguridad ciudadana, de tal manera que no es ningún temor, absolutamente nada, y además tenemos las dos funciones muy profesionales que actúan dentro de los ámbitos de la Constitución y de la ley. Doctor, ayer se aprobó este proyecto de ley, pero que además propone cambios al Código del Trabajo, a la Ley de Seguridad Social y también a la Ley del Servicio Público. Así es, en el tema de la Ley de Servicio Público, así como en el tema del Código del Trabajo, se establece la mensualización del 13º y 14º sueldo, pero se deja la posibilidad, ¿no es cierto?, la garantía, no posibilidad, la garantía de que cualquiera de los funcionarios públicos, en el caso de la LOSEP, que lo pida por escrito, que se le pague al final, es decir, que se le pague en septiembre, en el caso de quienes tenemos régimen de sierra a nuestros hijos, ¿verdad? Y en el caso del 13º, que se le pague al final de diciembre, hacer una carta a su empleador diciéndole, yo quiero que me paguen acumulado al fin de año. Y yo lo voy a hacer, por ejemplo. Yo voy a hacer porque yo no soy un buen ahorrador, entonces voy a pedir que me cancelen, ¿no es cierto?, en diciembre mi 13º y en septiembre mi 14º. ¿Por qué no se hizo al revés? Hace un momento decía el doctor Antonio Pozo, que le antecedió en esta entrevista y en este espacio, que ¿por qué no se lo hizo al revés? Es decir, quienes quieren que se les pague mensualmente, que ellos sean los que hagan la carta, y los que no, que se les dé cuando se tiene que pagar esos décimos. No, yo creo que hacer una carta, digamos, nos demoraremos, ¿cuánto? ¿10 minutos? Probablemente media hora y entregarla. ¿Es un aspecto formal nomás? Sí, es un aspecto formal. ¿No es un aspecto de fondo? No, porque, digamos, yo tengo la facultad de decir, a mí se me da el derecho. A ver, lo principal es, usted tiene el derecho de que se le pague mensualmente, ¿no es cierto?, el derecho que se le confiere en esta reforma a la ley. Pero si yo no quiero hacer uso de ese derecho de que se me pague mensualmente, de que se me pague anticipado, porque además, si yo fuera un buen ahorrador, si me pagan anticipado, yo podría invertir y ganar inclusive una rentabilidad, porque cuando me pagan al final del año, acumulado, todo lo que debía haber ganado enero, febrero, marzo, hasta diciembre, no ha ganado ni un solo centavo de interés. Pero si me pagan cada mes, lo puedo invertir y puede ganar una rentabilidad. Entonces, ¿cuál es el derecho superior? El derecho superior es que le paguen de manera mensual.
porque eso le va a dar mayor rentabilidad. Y el otro derecho alternativo es que usted presente una solicitud y diga, no, me pagan al final de año. Doctor, ¿cómo se siente Alianza País con su bloque al interior de la Asamblea Nacional ante la actitud asumida ayer por el partido Avanza, que estuvieron siempre muy cercanos hacia aquellas decisiones que tomaba el movimiento Alianza País? Bueno, a nivel del bloque yo creo que no ha habido mucha cercanía. Usted mismo como periodista y que hace cobertura permanente acá, hemos notado que hay sabe que siempre los que no concuerdan. Han estado en temas discordantes, o sea, siempre Avanza ha estado con su propia agenda. O sea, y no es que esté defendiendo los derechos del pueblo, los derechos de las mayorías. Sabemos de dónde vienen muchos de ellos, ¿no es cierto?, de qué sectores políticos, ideológicos vienen. Entonces conocíamos ya hacia dónde también van a ir. Es decir, a muchos de nosotros no nos sorprende la última actitud y no nos sorprende también las declaraciones que actualmente está haciendo Ramiro González respecto de esta ley que la hemos aprobado ayer en forma unánime con nuestro bloque de país. ¿No les sorprende, pero tampoco les duele? Yo creo que no, yo creo que es mejor sincerarse a su debido momento, a su debido tiempo. Yo creo que si ellos tienen su propia agenda, ok, o sea, como dice el compañero presidente, que les vaya bonito. O sea, construyan su propia plataforma, construyan sus propias propuestas para, si quieren ser candidatos a la presidencia, que sean. Si quieren ser candidatos a lo que sea, pero vayan ya sin la cobija de Movimiento País o de este trabajo exitoso que lo ha realizado el compañero presidente Rafael Correa, sin el carisma, sin la popularidad del compañero presidente, que lo hagan solos y vamos a ver ahí sí quién es quién. Sin embargo, el líder de esta agrupación, el Partido Avanza, ha estado 7 años con ustedes, 5 en el IES y 2 en el MIPRO. Claro, ha hecho plataforma política y muy buena, ¿verdad? Le ha ido muy bien. Como Avanza ha construido un partido político, ha tenido unos resultados más o menos favorables el 23 de febrero del año anterior. Y por supuesto, pues siempre ha estado con su propia agenda. Y hoy por hoy, pues vemos y queda demostrado ante la ciudadanía que tenían una propia agenda muy particular. Ajena inclusive a la revolución ciudadana y probablemente a un sentido de lealtad y de reciprocidad con estas decisiones que, si bien es cierto, pueden ser duras, difíciles, pero a la larga vamos a ver que son decisiones que van a beneficiar a amplias mayorías del pueblo ecuatoriano. En esta jornada hemos tenido la oportunidad de abordar algunos de los puntos importantes contenidos en el proyecto de ley de justicia laboral. Ustedes han escuchado las versiones de un asambleísta, en este caso del Partido Avanza, de otro asambleísta, en este caso de Alianza País. Van a sacar sus propias conclusiones y se van a formar un criterio muy correcto de lo que significa esta materia y también la lectura política que provoca esta temática adicionalmente. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. También nos despedimos de ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas. Me llamo Manuel. Tengo 74 años y estoy jubilado. Vivo tranquilo, tengo mi casa y me gusta jugar ajedrez con mi compadre. Pero me toca esperar hasta el sábado para jugar, cuando mi compadre no trabaja. A mi compadre recién lo afiliaron. Él tiene que seguir trabajando.